Bendiciones para todos, hermanos, en esta mañana, glorioso día, dándole la gloria al Señor por un día más de vida, por el permitirnos a ti y a mí escudriñar su palabra, para que su palabra nos nutra a ti y a mí. Imploramos la presencia del Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, imploramos la presencia de su Hijo amado, Redentor Yeshua Hamasía, y la presencia de ese glorioso Espíritu, el Espíritu de Jehová, el Ruá, el Paracleto, para que nos llene con su infinita sabiduría e inteligencia y nos permita discernir su palabra, nos regale ese discernimiento espiritual para que hable a tu vida y a mi vida y para que nos permita o nos edifique y así podamos edificar a otros y que esta palabra, esta hermosa palabra que el Señor nos regala en este día, sea de refrigerio para tu vida y para mi vida, pero también a otras personas, a otros siervos, a otros hermanos que estén sedientos de una palabra del Señor. Amén. Invocamos esa presencia porque está escrito en su palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está su Espíritu Santo. Y estamos creyendo que entre ustedes y yo está esa presencia, que sea el Señor quitando de mi boca toda palabra carnal y que sea Él usando mi boca como instrumento para hablarles a su vida, que yo le sea a Él por boca para que Él te enseñe a ti, pero también me enseñe a mí todo lo que Él quiera, porque todo lo que el Señor te entregue a ti y a mí será siempre para edificación. Amén. Pues hermanos, hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo del 12 al 17. Amén. Pues eh, vamos a tratar hoy la palabra que el Señor quiere que tú y yo escudriñemos es los que rechazan la gracia de Dios. La gloria sea para el Señor y nos guarde a ti y a mí de cometer tal acción, rechazar su gracia, porque ya habíamos pues compartido la palabra que el Señor nos había regalado a ti y a mí en un video anterior donde nos hablaba de ser buenos administradores de la gracia de Dios, buenos administradores. Esa será primera de Pedro 4. Vamos para confirmar. Sí, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4 que habíamos tratado en un video anterior, pues el Señor te estaba pidiendo a ti y a mí que fuéramos buenos administradores de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios que había entregado a tu vida y a mi vida. Eso, ese ministerio que Dios ha entregado a ti, esos dones, esos talentos, buenos administradores. Hoy el Señor está hablando a tu vida y a mi vida y nos pide pues que nos guardemos de rechazar esa gracia. Amén. Entonces, el libro de Hebreo, en su capítulo 12, en el del versículo 12 al 17, el Señor está mostrando a tu vida y a mi vida, nos va a mostrar lo que acontece a esos que rechazan esa multiforme gracia del Señor. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre Jehová, la bendición del Hijo Jesús de Nazaret y la bendición bajo la bendición del Espíritu Santo de Jehová. Amén. Los que rechazan la gracia de Dios. Amén. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad. Amén. La paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no
y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amén. Enseña el Señor a tu vida y a mi vida. Esta es una palabra tremenda con la cual el Señor nos está exhortando a ti y a mí a que pues seamos buenos administradores, que no desechemos, que no despreciemos esa gracia que ha entregado a tu vida y a mi vida, esa hermosa bendición que es que el Señor Jesús nos haya perdonado, nos haya limpiado, nos haya lavado con su sangre preciosa de poder y que nos haya entrado en su redil, que nos haya aceptado como esos hijos después de haber estado muertos en delitos y en concupiscencias. Amén. Eso es tremendo y Dios quiere que tú y yo pues le demos el valor que se merece esa acción de que nuestro Señor Jesucristo haya muerto por ti y por mí, por gracia, por pura y neta gracia. La gloria siempre se hará para nuestro Señor Jesús por tan grandioso sacrificio, ¿sí? Y por ese perdón inmerecido. Amén. La gloria siempre será para Él. Te enseña la palabra a ti y a mí, pues en el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermanos, unas manos caídas y unas rodillas paralizadas. Manos caídas puede significar cuando uno se está dejando vencer por la situación, por la tormenta, por el proceso que estés viviendo en el cual el Señor te tenga por ese desierto, ¿sí? No sé cuál sea tu situación, tu proceso. Yo sí conozco el mío, para la gloria de Dios. Cada quien conoce su propio proceso. Muchas veces no lo entendemos. Muchas veces no entendemos por qué las situaciones, ¿cierto? Pero lo importante es para qué Dios está permitiendo esto en tu vida y lo está permitiendo en mi vida, ¿cierto? Si es para probarnos, para edificarnos, para permitir que a través de esta circunstancia, de esta situación, tú y yo tengamos un mayor crecimiento espiritual, para saber enseñarnos a cómo desenvolvernos en una situación tal. Secularmente se decía, lo que no te mata te hace más fuerte. Es decir, lo que no te mata te fortalece, y eso es una realidad. Cuando usted es militante, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo, de Jehová, cuando usted forma parte de sus milicias, usted necesita tener muchas prácticas, desarrollar muchas habilidades, y eso se consigue con la práctica. Por eso es que el Señor permite muchas situaciones en tu vida y en mi vida para poder enseñarnos, para poder fortalecernos, para poder desarrollar habilidades, para poder desarrollar nuestros dones, nuestros talentos. Para algo el Señor está permitiendo esto a ti y a mí, ¿sí? Pero yo quiero tocar dos puntos que debería ser lo más hermoso que hiciera un cristiano, ¿cierto? Aparte, en vez de flaquear, ¿sí?, en la fe y en nuestra relación, en nuestra intimidad, en nuestra comunión con Jehová, con nuestro Señor Jesús, nosotros deberíamos levantar nuestras manos primeramente para vencernos ante Él. Cuando usted, bueno, Dios nos guarde a usted y a mí, cuando un ladrón se ve rodeado por un policía, y cuando ya usted se vence, usted levanta sus manos y dice, pues ya no me venzo, no voy más, ¿sí? Usted tiene que levantar estas manos primeramente al Dios vivo y vencerse ante Él. Decirle, Padre, ya no puedo más en mis propias fuerzas, ya no quiero ser ese mismo hombre, yo no quiero seguir siendo ese mismo viejo hombre, pero en mis propias fuerzas no puedo. Usted y yo en nuestras propias fuerzas no podemos. Nosotros necesitamos estar fortalecidos por el Espíritu que Jehová ha puesto en tu vida y en mi vida. Amén. Y que ese Espíritu que nos guía a toda verdad sea el único que nos dirija.
Entonces nosotros tenemos que primeramente vencernos, postrarnos ante su presencia, reconocer toda nuestra, primero pues obviamente nuestras maldades, nuestras necedades, pero también nuestras flaquezas, y reconocerlo a Él como el único que tiene poder para llevar nuestra vida a donde Él la quiere llevar, para que Él cumpla todos sus propósitos en ti y en mí. ¿Sí? El Señor en Mateo 26, en Mateo 26, wow. Cuando el Señor Jesús ora en Getsemaní, vamos a leer la palabra y le damos desarrollo. El libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36, enseña la palabra a ti y a mí. Versículo 36 del capítulo 26 de Mateo. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y pidiendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Tremendo esto que sigue. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne, la carne, es débil. Tremenda palabra. ¿Sí? Otra vez se fue y por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar esta copa de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Tremenda palabra. Lo que quería mostrar de esta palabra a tu vida y a mi vida es que el Señor Jesús se entristeció, y dice la palabra que se angustió en gran manera. Entonces, si nuestro Señor Jesús se entristece y se angustia, tú y yo no estamos exentos de eso. Acuérdate que el Señor Jesús le declaró que era necesario mostrarle a Pablo de Tarso, mostrarle a él lo que le es necesario sufrir por causa de su nombre, ¿sí? Por amor al reino, por amor a la obra, por amor a tu ministerio y a mi ministerio, por el desarrollo de esos dones y esos talentos, porque usted tiene un conflicto, primero con su carne y después una guerra declarada con Satanás, que no va a querer que usted camine conforme a la voluntad de Jehová, sino que se mueva a diestra y a siniestra de ese camino que Dios le ha establecido a su vida y a mi vida. Por ese camino de verdad que quiere el Señor que usted camine, ¿sí?, derechito, pero Él no va a querer. Siempre va a colocar tentaciones, ¿sí?, va a hacer todo lo posible para que usted se desvíe del camino hacia su victoria. Entonces el Señor se entristeció en gran manera, pero lo tremendo es que el Señor le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero sabes, que no sea como yo quiero, sino como tú. Porque el Señor Jesús estaba reconociendo que la única voluntad que se hace en esta tierra es la de nuestro Señor Jehová, y te está ratificando a ti y a mí lo obediente hasta la muerte que fue nuestro Señor Jesús. Entonces, tú y yo necesitamos tener a nuestro Señor Jesús como ese modelo, e imitarlo solo a Él en esa obediencia perfecta.
Porque muchas veces no queremos procesos, muchas veces no queremos pasar desiertos, pero son necesarios para tu crecimiento y para mi crecimiento. Por algo o para algo el Señor permitirá ciertas cosas en tu vida y en mi vida. Y te podrán entristecer, te podrán acongojar, te podrán dar miedo, podrán producir muchos efectos en tu vida, sean positivos o negativos, pero acuérdate que para algo Dios lo está permitiendo y Dios no va a poner en tu vida cargas mayores a las que tú y yo podamos soportar, porque Dios es el único omnisciente, omnipresente y omnipotente y el que lo conoce todo. Y si Dios está permitiendo eso, es porque Él sabe que tú tienes las capacidades y tú y yo tenemos capacidades para desenvolvernos en esa situación. Si usted no pasa pruebas, usted no va a tener nunca un crecimiento. Si usted no tiene batallas, guerras espirituales, usted nunca va a crecer en la guerra espiritual. ¿Cómo se desarrollan sus habilidades? ¿Cómo se desarrollan sus talentos? Pasando obstáculos, sufriendo pruebas. Por eso cuando vengan pruebas a su vida y a mi vida, gócese. No es fácil, pero gócese. ¿Por qué? Porque después de esa prueba, después de esa gran tormenta que usted cree, pues lo iluminará más la luz de Cristo. Porque si usted sale aprobado, usted no seguirá siendo el mismo. Porque algo habrá hecho el Señor en usted y en mí. Algo habrá fortalecido, algo habrá quitado, algo habrá desprendido el Señor de su vida, pero el mismo no será. Después de una prueba, después de un desierto, ni usted ni yo jamás seguimos siendo el mismo siervo. ¿Sí? Si salimos aprobados, seremos más fortalecidos. La gloria sea para el Señor. Y levantemos esas manos siempre para glorificarlo. Después de que usted levante esas manos para vencerse y abandonar todo su corazón en ese Dios perfecto que es Jehová de los ejércitos, usted, lo segundo, es levantar esas manos solo para adorarlo, solo para glorificarlo, porque Él es el único digno de toda la adoración y de toda la alabanza. Por eso David, que sufrió y vivió muchas situaciones, muchas pruebas con el Señor, compone este Salmo 117. Y vamos al Salmo 117. Donde Él está reconociendo la misericordia, el amor y el poder de Jehová, como tú y yo, como siervos, buenos siervos del Señor, debemos hacerlo. Amén. Le compone la alabanza por la misericordia de Jehová. Alabad al Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. La fidelidad de Jehová es para siempre, siempre. En todos mis videos lo he declarado. Libro de Lamentaciones 3:22. Por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En el 23 sigue diciendo, porque nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La gloria sea para el Señor. Entonces, esas rodillas paralizadas también, hermano, cuando usted y yo estamos viviendo una parálisis espiritual, se corta, que es lo que el maluco, lo que Satanás quiere ver en tu vida y en mi vida, esa parálisis espiritual. Que usted no ore, que usted no ayune, que usted no se congregue, que usted esté paralítico, que usted no tenga una comunión, no tenga una intimidad con nuestro Señor Jehová. Entonces, ¿cómo le va a sobrevenir las bendiciones? ¿Cómo va a estar usted cubierto con su presencia? ¿Cómo usted va a recibir sabiduría e inteligencia en cualquier situación que se le presente en su vida si usted no tiene una comunión con el Señor, si usted no ora, si usted no le clama, si usted no le pregunta, si usted no abandona en sus manos sus proyectos, si usted... ¿Cómo? Si hay una muerte espiritual, si hay una parálisis espiritual, si usted no mantiene la llama encendida
de la comunión que debe existir entre usted y el Señor, entonces, ¿con qué se está nutriendo? Acuérdese que la palabra es tajante cuando dice que una rama, que un pámpano no puede dar frutos por sí sola, si no está unida a la vid. Y el Señor declaró que Él era la vid verdadera y que sin Él nada era posible. Entonces, si usted no está recibiendo esa savia que le está entregando esa vid verdadera, usted y yo de qué nos estamos nutriendo. Porque esa palabra te está redarguyendo a ti y me está redarguyendo a mí. ¿De qué nos estamos alimentando? Si a nosotros no nos está llegando esa savia divina de nuestro Señor Jehová, de Jehová de los ejércitos, entonces ¿con qué nos estamos alimentando? Estas rodillas son nuestro altar. Y siempre téngalo presente, que el hombre es más grande cuando se encuentra de rodillas. Porque el Señor en Miqueas 6:8 dice, amarás la misericordia, harás justicia, pero también te humillarás ante tu Dios. Y usted se humilla ante el Señor de rodillas. Y si usted tiene una rodilla paralítica, paralizada, entonces su altar no está encendido. Entonces necesitamos examinarnos, necesitamos saber, evaluar cómo está nuestra comunión con el Señor, qué es lo que Él está pidiendo de ti y de mí, y que no rechacemos esa gracia, ese amor, esa misericordia que quiere sentir por ti y por mí. Si lo despreciamos a Él, ¿a dónde iremos? ¿Con qué restituiremos lo que Él nos va a quitar? ¿Quién nos va a poder bendecir mejor que Jehová? La gloria sea para su santo nombre bendito. Sigue hablando la palabra a tu vida y a mi vida, el libro de Hebreos 12. En el versículo 13 de Hebreos 12, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, todos, siempre lo he dicho, todos cojeamos de alguna pata. El libro de Eclesiastés 7:20 enseña tu vida y a mi vida. No hay hombre justo debajo del cielo que haga siempre el bien y nunca peque. Todos, mientras estemos en esta carne, vamos a estar expuestos al pecado, a las tentaciones. Está en ti y en mí guardarnos, obviamente, para nuestro Señor. ¿Sí? Y tratar de ser obedientes y caminar conforme a su perfecta voluntad. Eso está en ti y eso es en mí. Eso no es porque fulano dijo, ni porque quiero agradar a fulanito. Eso es cuando usted ama al Señor y le quiere agradar su corazón. Pero eso son cosas individuales, cosas muy personales, cosas íntimas. Y usted no se mide por nadie. Usted se mide por lo que usted es. Y es cuando el Señor entonces lo someterá todo a prueba, lo que usted y yo somos, y dirá, este sí, este no. Porque el hombre digno de alabanza no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Entonces, el libro de Mateo 18, el libro de Mateo 18, ocasiones de caer, es esta palabra, y ocasiones de caer en tu vida y en mi vida incontables, ¿cierto? Todos los días hay ocasiones, todos los días hay tentaciones, todos los días se levanta la carne, todos los días pueden existir concupiscencias. Ya sabemos que hay concupiscencia de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, y eso te lo enseña a ti, Juan, a ti y a mí. ¿Qué pasa? El Señor Jesús está diciendo a tu vida y a mi vida, si necesitamos cortar. Vamos a leer la palabra y le damos desarrollo. Mateo 18, versículo 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno.
Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. El Señor lo que estaba enseñando a tu vida, nuestro Señor Jesús, es que nos es necesario cortar todo eso de lo cual tú y yo podemos estar cojeando. Cortar todo eso que se está levantando del viejo hombre o cortar todo lo que todavía no hemos desechado del viejo hombre. ¿Por qué? Porque la palabra en Hebreos te está diciendo para que lo cojo no se salga del camino. Pero resulta que si lo cojo se sale del camino, es posible que eso que cojea, eso cojo, te saque a ti. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la senda de justicia. Y nosotros no nos podemos, a ti ni a mí, nos es lícito movernos a diestra o a siniestra. Hay que ir rectos, derechos con el Señor. Y si eso cojo te saca en ocasiones del camino, entonces eso a ti y a mí nos está convirtiendo en personas tibias. Y el Señor dice, mejor es que me seas frío o que me seas caliente, porque a los tibios yo los aborrezco. Porque si creemos que vamos a engañar al Señor, estamos equivocados. Dios no puede ser burlado. Entonces, nos es necesario que todo eso que nos haga cojear a ti o a mí sea cortado. Sea mentira, sea falsedad, sea hipocresía, sean robos, sean adulterios, sean fornicaciones, cualquiera cosa que esté cojeando necesita ser cortada para poder vivir rectos delante de nuestro Señor. Avaricias, amor al dinero, concupiscencia de los ojos, de la carne, todos los deseos de la carne. ¿A qué te invitan? A pecar contra Jehová. Cualquiera que sea el deseo de la carne que se te levante y tú desarrolles eso hasta que le des fruto al pecado, entonces te está haciendo eso cojo desviarte de la senda de justicia y está influenciando tu vida para que peques contra el Señor. Es necesario. El Señor no se equivoca. ¿Sí? Amén. Sigue diciendo la palabra en el libro de Hebreos. En el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, esta palabra, este versículo está pues confirmando lo que estoy diciendo a tu vida y a mi vida. Si eso cojo nos está haciendo pecar, nos aparta de la santidad que Dios está demandando de ti y de mí. Amén. Y enseña la palabra que sin la santidad nadie podrá ver a Jehová. Entonces, es más que necesario que nos desprendamos y desechemos todo eso que nos aparta del Señor. Que lo desechemos lo que nos aparta del Señor. No que desechemos al Señor. No que desechemos esa gracia, esa multiforme gracia que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. El libro de Romanos 12. El libro de Romanos 12, 17. Acento. Un momentico. Romanos 12,
17 te enseña a ti y a mí. Hermanos, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Sí? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Procurad la paz con todo en lo posible. ¿Sí? El Señor nos invitó a ti y a mí, bueno, más lo exigió, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la venganza es de Él. Deuteronomio 32-35, ya había mostrado la cita. El Señor dice que Él es el Dios de la venganza y la retribución. Y esperemos que el Señor obre. Porque cuando queremos tomar justicia por nuestras propias manos, estamos abandonando la santidad que Dios está queriendo ver en ti y en mí. El Pedro también sigue hablando a tu vida y a mi vida y nos exhorta en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Primera de Pedro. Te enseña a tu vida y a mi vida en el libro de Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 21. Te enseña a ti y a mí. Pues para vivir en paz y armonía, fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, como les había manifestado, ser imitadores de Cristo, de sus buenas obras, de su perfección, de su santidad. Y enseña la palabra, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Sigue hablando Pedro a tu vida y a mi vida en el capítulo 3, ¿sí? Versículo 8. El capítulo 2, el Señor quiere que nosotros vivamos como siervos de Dios, ¿sí? Imitadores de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 3, Él dice que tengamos una buena conciencia. Necesitamos tener esa conciencia. Por eso nosotros debemos imitar, ¿cierto? Que nuestra mente esté ligada a la mente de Cristo, ¿sí? Y dice, sed todos de un mismo sentir. El capítulo 3, versículo 8 de Primera de Pedro, ¿sí? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Y esta palabra es tremenda, porque el que quiera amar la vida, ¿sí? Y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre todos los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor está atento a lo justo, pero también atento, sí, y en contra de todos aquellos que practican maldad. Entonces, esa es la recompensa entre el que es obediente a Jehová y el que lo desecha, el que lo desprecia. ¿Cuáles son las bendiciones? Las bienaventuranzas.
Las bienaventuranzas que entregó nuestro Señor Jesús a tu vida y a mi vida si hacíamos lo bueno delante de sus ojos. El Señor dice que está en contra de todos los que practican la maldad. Pero el Señor dio promesas, hermano. O sea que el justo no se quedará sin su recompensa. Porque si sufrimos y sabemos desenvolvernos en todas las situaciones que el Señor nos entregue, en todas las pruebas, en todos los desiertos, en todos los procesos, las bendiciones vienen, hermano. No vamos, para algo Dios está haciendo la obra. Las bienaventuranzas, las que nos habla nuestro Señor Jesús en Mateo 5, ¿sí? Mateo 5, versículo 7, habla el Señor a tu vida y a mi vida, grandemente, una palabra hermosa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, antes de ti y de mí. Fueron perseguidos, sufrieron. Usted es conocedor y usted sabe todo lo que padecieron los siervos del Señor. Persecución, hambre, injusticia, todo. Y como siervos de Dios también van a llegar padecimientos, van a llegar persecuciones, van a llegar no tanto del hombre, porque también pueden ser persecuciones de Satanás, queriéndonos sacar del redil del Señor, queriendo borrar nuestro nombre del libro de la vida, ¿sí? Atrayéndonos otra vez a Él, tratándonos de seducir, incitándonos a la maldad, tantas cosas que con su sutileza Satanás nos quiere apartar. Pero juez y abogado tenemos, dice que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo angosto, ni nada podrá separarnos del amor de Jehová cuando tú y yo somos verdaderos siervos, verdaderos hijos y somos obedientes a su palabra. Amén. Nosotros somos los que le robamos el corazón a ese ser. El Señor es hermoso, hermano. El Señor es tremendo. El Señor está regalando esta palabra, porque con esta palabra, así como nos confronta, nos redarguye, también nos fortalece, nos anima a seguir adelante, porque te está enseñando a ti y a mí que lo que nos ha sobrevenido o lo que estemos viviendo es porque es necesario para ti y para mí, porque Él que todo lo sabe, Él es que es omnisciente, Él todo lo sabe y para algo el Señor está permitiendo. Dios no va a poner cargas más allá de las que nosotros podamos llevar. El Señor sabe que si tú y yo nos pasamos de tiempo en alguna prueba, en algún sufrimiento, si nos deja mucho tiempo ahí o nos coloca carga más allá de la que nosotros podamos llevar, es posible que nosotros nos desanimemos, de que nosotros perdamos el ánimo, de que entonces lo dejemos a Él y busquemos ayuda o solución en otros lugares que no son lícitos para ti ni para mí. Por eso el Señor, que todo lo sabe, habla a tu vida y a mi vida en el libro de Isaías. Isaías, si no estoy mal, es el 57. Isaías 57. El Señor dice que Él no va a estar todo el tiempo acusando a su pueblo, porque su pueblo puede perder el ánimo. Amén. Y es una palabra tremenda que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón, porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo hace perfecto.
en el libro de Isaías 57, en el versículo 16, enseña la palabra a ti y a mí. Versículo 16 del capítulo 57 de Isaías. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Esas almas, como somos tú y yo, decaeríamos. Si Dios mantuviera para siempre su enojo, sí, si nos tuviera para siempre en esa lucha, en ese proceso, Dios sabe hasta cuándo. ¿Sí? Es muy bonito cuando los boxeadores tienen un manager, ¿sí? Tienen un entrenador, y cuando ellos están en la pelea, el único que está autorizado para tirar la toalla es el entrenador, ese que lo está dirigiendo desde la esquina del ring. Si él ve que su boxeador, su pupilo no puede más, ya es demasiado para él tira la toalla en señal de que se pare la pelea. Así es Dios contigo y conmigo. El único que puede y sabe si es necesario tirar la toalla para que se detenga eso es Él. Pero Dios no la tira, porque Dios todo lo sabe, y Él sabe que si Dios te ha puesto en un lugar es porque para la gloria de Dios, tú y yo estamos preparados para desenvolvernos en esa prueba. Por eso era hermoso cuando hablábamos de Job, como cuando el diablo quería venir a tentar contra Job, el Señor le decía, él le decía, en vano no te sirve. Te sirve Job porque por todo lo que le has dado, pero si lo tocaras, sus finanzas, si le tocaras en su propia carne, y el Señor le dijo, bueno, yo te voy a dejar, pero eso sí, consérvale la vida. Porque el Señor sabía quién era Job. El Señor conocía quién era Job. Como el Señor sabe quién eres tú y quién soy yo. El Señor sabe, el Señor es el que nos conoce. Y el Señor sabe de qué somos capaces, si vamos a quebrarnos o vamos a salir victoriosos. Y si el Señor se enorgullece de ti y de mí y permite que Satanás nos toque o nos pruebe, es porque Él sabe que tú y yo no vamos a decaer. Porque el Señor nos ama tanto que Él no quiere que tú y yo nos perdamos. Pero nos es necesario a ti y a mí pasar pruebas, pasar desiertos. ¿Para qué? Para primero mostrar de qué estamos hechos y también para fortalecernos. Porque cada prueba es un nivel mayor espiritual. Vamos subiendo escalones. Estos son como los videojuegos. Cuando usted va pasando un mundo, se va poniendo más complicado, pero usted va más fortalecido. Porque viene de un mundo en el que pasó muchos obstáculos. ¿Sí? Es similar. Entonces, el Señor, que es misericordioso, todo lo sabe, es perfecto. Me gozo con esta palabra que el Señor nos está regalando a ti y a mí. Y pues, siguiendo con el tema de Hebreos, el Señor habla a tu vida y a mi vida. En Hebreos 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Llegamos a un tema muy sensible. Nosotros nos podemos dañar individualmente, ¿sí? Despreciar, desechar a Jehová y dañarnos nosotros individualmente. Pero también esa misma actitud o daño que sufrimos nosotros
puede dañar a la congregación, puede dañar a nuestros semejantes. ¿Cierto? Cuando nosotros somos malos testimonios a causa de nuestra maldad y despreciamos a Jehová y nos convertimos en un mal testimonio, por causa de nuestro mal testimonio podemos dañar a muchos. Entonces, nuestras consecuencias, no, o sea, nuestras acciones no están repercutiendo solamente en nosotros, sino que también pueden dañar, repercutir en los demás. Entonces seremos responsables tanto de nuestro daño como del daño colectivo, el individual como el colectivo. Así como cuando una manzana se pudre en una canasta, se daña a ella, pero es posible que dañe o pudra a las demás. Y el Señor está diciendo, guárdate, sí, porque te necesito. Hermano, la mies es mucha, son pocos los obreros. Y el Señor ponía el ejemplo de Saúl, que vendió su primogenitura por un plato, ¿sí? Y bueno, no vamos a hablar en la carne, vamos a buscar a Esaú. Eso está en el libro de Génesis, el libro de Génesis, cuando Esaú y Jacob, libro de Génesis 20 y algo. Libro de Génesis capítulo 25, versículo 27. Esaú vende su primogenitura. Amén. Vamos a leerlo para los que no conozcan la palabra, la escritura. Leemos Génesis 25, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón. Antes de seguir, Esaú y Jacob eran los hijos de Isaac. ¿Ok? Entonces, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca, la esposa de Isaac, amó más a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá mi primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, júramelo. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Amén. Bueno, vamos a tocar el otro temita que el Señor decía que después, procurándolo con lágrimas, no la... y eso lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 27. Cuando Isaac bendice a Jacob y a Esaú, o sea, la diferencia entre las bendiciones. Dice que Jacob se acercó y besó a su padre. Este es un tema bien sensible. Jacob se viste como Esaú para lograr que su padre lo bendiga a él. Pues ya había hecho un pacto con Esaú. A ti te enseña la palabra, a ti y a mí, que un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado nadie lo invalida. Dios es un Dios justo. Dios no hace acepción de personas, ¿cierto? Podemos decir, si llevamos esto más allá a un campo más espiritual, en vez de tener una primogenitura, porque un primogénito recibía el doble de la herencia, ¿sí? de su padre, una doble porción de la herencia de su padre, recibía una bendición. Los reyes eran los sucesores al trono. Muchas bendiciones tenían los primogénitos. Pero tú y yo tenemos una vida eterna que hemos recibido por gracia, ¿cierto? Si nosotros despreciamos esa vida eterna, si despreciamos ese perdón inmerecido con el que fuimos lavados, con esa sangre preciosa de poder,
y despreciamos esa vida eterna por el pecado, nos estamos haciendo igual a Esaú, que él dijo, bueno, yo ahora para qué quiero primogenitura si me voy a morir de hambre. Y la vendió. Y tú y yo, Dios nos guarde, podemos decir, pero yo ahora para qué voy a pensar en la vida eterna si todavía no me voy a morir. Eso ni tú ni yo lo sabemos. Y nos dejamos tentar y hacemos cosas que no están conforme al agrado de Jehová y nos perdemos esa bendición. O cuántas bendiciones Dios quiere poner en tu mano y en mi mano y por causa de tu maldad y la mía, entonces el Señor dice, no, entonces todavía no es el momento porque no vas a ser un buen administrador de mi bendición. Y resulta que el Señor dice, el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no coge, derrama. Y Dios no derrama por el suelo sus bendiciones. Y si nosotros hacemos lo malo, entonces nosotros somos los que muchas veces retrasamos las bendiciones. Y después, cuando cogemos otra luz de sabiduría o inteligencia y nos damos cuenta, entonces queremos llorar y venir. Y Génesis 27 te enseña a ti y a mí cómo Isaac bendice a Jacob y bendice les voy a mostrar porque no nos vamos a extender mucho en esto y el tiempo acá apremia. La bendición de Jacob fue la siguiente, que era la que le iba a corresponder a Esaú. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos serán los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces después llega Saúl y quiere esa bendición, pero resulta que ya se la entregaron a Jacob. Y él le dice, padre, pero ¿no tienes una bendición también para mí? Y Isaac le dice, sí, pero ya te he puesto por esclavo de tu hermano. Y miren la bendición que le entrega entonces. Le dice, he aquí será tu bendición en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Pero algo que me llama mucho la atención es el versículo 41. El versículo 41 del capítulo 27 de Génesis enseña la palabra a ti y a mí. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Es una palabra tremenda. Esaú no reconoce como, bueno, Dios nos guarde a ti y a mí muchos, sus errores, y que él despreció esa primogenitura, es decir, él despreció esa bendición, y después que ve las consecuencias de sus acciones, lo único que atesora en su corazón no es arrepentimiento, sino es un deseo de matar a su hermano. Pero resulta que Jacob no obliga a Esaú a venderle su primogenitura. Es como el diablo, él te tienta. Las decisiones las tomas tú y las tomamos yo. Si tomamos la decisión de ser obedientes a Jehová y caminar conforme a su voluntad, o de pecar contra él. Jamás le puso un arma en su cabeza para que le vendiera su primogenitura. Entonces, lo que está recibiendo Esaú es la consecuencia de sus malas acciones, como puede acontecer en tu vida y en mi vida. Resulta que cuando llegan esas consecuencias, entonces no queremos recibir las consecuencias de nuestra maldad, sino bendiciones. Hermano, Dios dice, yo daré el pago a cada uno por sus acciones. Si sus acciones son buenas,
bendiciones en sobreabundancia le lloverán. Pero si sus acciones y mis acciones son malas, entonces usted y yo sabemos cuál es la consecuencia de esa maldad. ¿Por qué queremos descargar nuestra responsabilidad en los demás? ¿Por qué queremos acusar a otros de nuestras propias responsabilidades? Tenemos que aprender a ser maduros. Gracias. Lastimosamente no todos todavía visualizan, pero no podemos estar descargando nuestras responsabilidades en los demás. No podemos estar acusando a otros por lo que nos está aconteciendo a nosotros, a ti o a mí, porque los únicos culpables de lo que podemos somos tú y yo. Por ende, debemos aceptar lo bueno o lo malo que nos sobrevenga, porque eso está sometido o eso depende de que tú y yo hayamos hecho. Amén. Entonces, todo esto es tremendo porque cuando nosotros comenzamos a despojarnos de nuestro Señor, cuando nosotros lo despreciamos a Él, era lo que les decía ahorita, cuando nosotros despreciamos al Señor, ¿en quién después ponemos nuestra confianza? En nuestras fuerzas. Sí, porque si nosotros despreciamos a Jehová, entonces nos comenzamos a mover en nuestra propia carne, en nuestras propias fuerzas, porque la gracia del Señor nos está abandonando. ¿Qué dice el Señor? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? Y si nosotros comenzamos a despreciar, a rechazar esa gracia, es porque nosotros estamos poniendo la mirada en otro lugar. Y era cuando pasaba el ejemplo de David y el censo, cómo él después comenzó a poner su mirada en el número de los hombres que podían salir con él a la guerra y no estaba poniendo su mirada, estaba apartando su mirada de Jehová, que es el único que tiene poder, que dice que no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con su poderoso espíritu. Amén. Entonces, Jeremías 17, el libro de Jeremías 17 te enseña a tú y a mí, maldito el hombre. Jeremías 17. Amén. Así dice el Señor Jehová. 17:5. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Amén. Y su corazón se aparta de Jehová. Será como la remata en el desierto y no verá quedales y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero dice el Señor, sigue diciendo, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Ahí están las diferencias, y te las está mostrando el Señor a ti y a mí, en el que confía en el hombre y las bendiciones del que pone toda su confianza en Jehová. En Jehová. Hermanos, es tremendo cómo despreciamos al manantial de aguas vivas por correr a veces tras cisternas para cavar nuestros propios pozos y creer que podemos subsistir de ese propio pozo, y despreciamos a ese manantial de aguas vivas que es Jehová de los ejércitos, y queremos después resolver todo en nuestras propias fuerzas. En vez de avanzar, retrocedemos. La ignorancia entonces se está apoderando, o sea, el diablo estará poniendo un velo para que tú no puedas ver la gloria de Jehová.
Y podéis decir tú y yo, pero ¿quién sería capaz? Hermano, en la palabra hay tantos ejemplos. Está el videito pasado de tiempo, pero vamos a desarrollar esto para terminar con esta bendición. Para que no quede inconcluso, porque le quiero mostrar a su vida, a mi vida, cómo despreciamos al Señor. El pueblo de Israel era un pueblo tremendo. Como lo hemos podido ser tú y yo, en desobediencia, en incredulidad, ¿sí? Éramos eso y hasta mucho más, ¿sí? Desobedientes. Gracias a Dios y a ese Señor Todopoderoso que sintió ese amor y tuvo misericordia de ti y de mí y nos perdonó. Porque si no estuviéramos muertos en delitos y maldades. Gracias a esa sangre preciosa que nos lavó y hoy podemos estar llenos de gozo. Por sobre todas las cosas, el gozo que Dios regala a tu vida y a mi vida no te lo regala el mundo, jamás. Y el pueblo de Israel te enseña a ti y a mí, Samuel, primera de Samuel, cómo el pueblo desprecia. El pueblo de Israel estaba direccionado, guiado por el Dios vivo. Y el pueblo de Israel dijo, no, nosotros queremos para nosotros un rey. Nosotros no queremos a Jehová, nosotros queremos un rey. Por eso el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y despreciaron a Jehová, porque ellos querían un rey, un hombre, una carne ahí. Porque ellos querían ser igual a todos los pueblos, que tuvieran un rey que saliera con ellos a la guerra, a las batallas. Vamos a Primera de Samuel para no hablar en mi carne. Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Israel, dice la palabra, Israel pide rey. Leemos la palabra bajo la bendición del Dios viviente. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos de Samuel en los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, tremendo, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constrúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y Jehová le dijo a Samuel, oye la voz de este pueblo en todo lo que te digan, porque no te han despreciado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde este día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora oye pues su voz y muéstrale cómo les tratará el que reinará sobre ellos. Y el Señor le sigue narrando qué hará todo ese rey. Dice que sigue más adelante en el versículo 15 diciendo, diezmará vuestro grano y vuestras viñas. Sigue diciendo, tomará vuestros siervos y vuestras siervas. Diezmará también sus rebaños. Y ellos dicen, no importa, nosotros queremos a ese rey. El Señor dice, dáselo porque no te están despreciando a ti, Samuel. Me están despreciando a mí. Y es tremendo cuando la palabra te dice a ti y a mí que los hijos de Samuel, siendo un varón perfecto delante de Jehová, sus hijos no hacían lo recto. Por eso les decía, esto es individual. Tú y yo somos los que elegimos ser obedientes y hacer su voluntad. Eso no depende de fulano ni de perano. Eso es de lo que tú sientas en tu corazón. Podrían tener el papá más santo y el papá más justo
delante de los ojos de Jehová, pero ellos no atesoraban, ese no era su sentir. Por lo tanto, no imitaban a su Padre. Como el Señor está diciendo, imita a Jesús, imita a nuestro Señor Jesucristo, imítalo en todo a Él, para que seas un varón perfecto. Y el Señor le dice a este pueblo, bueno, ya que en verdad lo quieren, yo les voy a hacer una recomendación. Y en Samuel 12, en el versículo 13, primera de Samuel capítulo 12, versículo 13, dice el Señor, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si teméis a Jehová y le serviréis, y oyeréis su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, sino tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeréis la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. El Señor está dejando todo claro. Si caminan conforme a mi voluntad, a pesar de haberme despreciado, yo los protegeré por la misericordia. Usted puede ver el gran amor y la misericordia de Jehová por su pueblo. Pero si aún así, después de haberme despreciado, todavía sigues empeñándote en hacer lo malo delante de mis ojos, entonces yo haré como hice con vuestros padres. Y todos saben qué hizo. El Señor estableció a Saúl. Y el Señor le dice que destruyera a los amonitas, a los amalecitas, y que le hiciera guerra y acabara con todos ellos. Y Saúl salió a la guerra contra ellos y destruyó, pero cuando vio las vacas más gordas, cuando vio tesoros, se deslumbró y no hizo la voluntad de Jehová, que mandó a destruir todo, todo. Y salvó muchas cosas, aún salvó al rey de Amalek. ¿Sí? Y Samuel le dice en el capítulo 15 de Primera de Samuel, versículo 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en el que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Dios está demandando de tu vida, de mi vida, obediencia y poner atención. Y todos conocemos esta historia y todos saben lo que aconteció a Saúl por desobediente. El Señor le pesó en su corazón y le dijo, me pesa en mi corazón haber puesto a Saúl por rey, porque no fue obediente a mi palabra. Yo sé que no es tu caso ni es el mío, gloria a Dios. Pero Dios no guarde de que le pese en su corazón haberte lavado a ti o a mí de todas nuestras inmundicias. Dios es un Dios de verdad, es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios perfecto. Tú y yo somos simples instrumentos que al Señor le place utilizar por amor de su nombre. Tú y yo no tenemos poder ni para hacer lo bueno ni para hacer lo malo. Todo ocurre o acontece porque Dios lo permite, porque Dios le place glorificarse a través de ti o glorificarse a través de mí.
Pero cuando hacemos lo detestable delante de tus ojos, y quiero cerrar porque el tiempo ya está demasiado, el libro de Mateo te enseña a ti y a mí, cerremos con esta bendición de palabra. Mateo 7, perdón, es una palabra tremenda, tremendísima, pero es muy diciente. Nunca os conocí. No todo el que, Mateo 7, versículo 21 al 23. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, sino el que la hace, sino el que ejecuta su voluntad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hicimos, claro que lo hicieron, porque Jehová no deja caer su palabra a tierra. Porque entonces si no hace su voluntad, se haría un mentiroso. Hizo muchas cosas a través de ti, por amor de su nombre y por amor al que iba a recibir la bendición a través de ti y de mí. Pero no lo hacía por ti, no lo hacía por gozo, solo porque era su instrumento. Porque nosotros somos simples vasos, no los hacías tú. Por eso es que el Señor dice en Lucas 16, ustedes son los que se justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, porque aquellos a los que los hombres tienen por sublime delante de mí son abominación. Tremendo, tremendo. Entonces hay muchos que creen y se sienten santos, pero delante del Señor son abominación. Y hay muchos que predican, hay muchos que profetizan, hay muchos que sanan, hay muchos que evangelizan, pero no están transparentes delante de los ojos del Señor. Dios te guarde a ti y me guarde a mí de formar parte de ese grupo. Y ellos son los que se justifican a sí mismos delante de los hombres. Pero el Señor entonces te guarde a ti y a mí de que nos diga, no los conozco, hacedores de maldad. Sino que diga como dijo ese varón Job, he ahí mi hijo amado, ¿no lo has visto? Se llenó de orgullo. Pero eso solo lo logra cuando amamos al Señor Jesús, a Jehová por encima de todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma. ¿Sí? Y somos obedientes y oidores y hacedores de su palabra. Eso está en ti y en mí, varón, sierva. Dios es Dios bueno y es lo que hoy me gozo porque me gusta cuando Dios nos redarguye, porque eso te invita a ti y a mí a examinarnos, a mirarnos cómo estamos, ¿sí? Y estas palabras, aunque parezcan duras, son de fortalecimiento porque te pellizcan y te impulsan a, si uno está cojo en algo, lo cojo para afuera porque no me vas a sacar del camino, porque necesito crecer en esto, porque necesito fortalecer esto. Eso es una introspección, un autoanálisis y ser honestos con nosotros mismos. No nos podemos engañar, porque si nos engañamos, los engañados somos nosotros, Dios no. Entonces, hermano, una palabra hermosa que el Señor ha querido compartir contigo y conmigo y le doy la gloria a Dios por eso. Que esta palabra crezca en tu corazón y en el mío y que caiga en buena tierra y que dé fruto, así sea al 30, al 60 o al 100 por uno, pero que caiga en buena tierra y vea, ministra a otros, compártala para que otros también se llenen, que tengan la oportunidad de recibir la bendición, esta palabra de bendición del Señor. Póngala por obra y acuérdese que
la obediencia vale tanto o más que los sacrificios y el oír y poner por obra su palabra, porque Dios no necesita ni de tu plata, ni de la mía, ni de... Dios necesita que lo ames, que le sirvas y que le seas fiel y obediente, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Dios no necesita de ti ni de mí. Nosotros somos los que estamos necesitados todos los días de nuestra vida de Él. Así que atesoremos esto en nuestro corazón y siempre glorifiquemos ese nombre y tratemos de poner su palabra por obra en todo momento. Amén. La gloria sea para el Señor. Los amo mucho en el amor de Cristo. Dios los guarde, Dios los bendiga. Y si el enemigo, Satanás, se quiere levantar contra tu vida y contra mi vida, Él pelea por nosotros, porque Él es nuestro guardador, Él es nuestro protector. Y si el enemigo va a salir contra un camino, por 7 tendrá que huir delante de nuestra presencia, porque Jehová de los ejércitos es el que pelea por ti y por mí. Dios los guarde, Dios los bendiga. Los amo mucho en el amor de Cristo. Amén, amén y amén. Siervo inútil soy, Padre amado, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, lo que me has mandado a decir, eso he dicho, Señor. El que tenga oído, oiga, y el que no, pues deje de oír. Que se haga tu perfecta voluntad, Jehová. Amén, amén y amén.